Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Para hoy vamos a hacer, bueno, tenemos preparadas dos cosas. Una es hablar acerca de la presentación de los proyectos que están planificados para el final de este periodo. Ya iniciamos básicamente con el tercer periodo. Y tenemos, se recuerdan la actividad que vamos a desarrollar para final de periodo, que es la presentación de una aplicación que ustedes han estado elaborando para la empresa que han propuesto. Y vamos a hablar un poco acerca de esa propuesta y qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a desarrollar. Quiero que hablemos un poco acerca de cómo va a ser la parte de la presentación y por supuesto vamos a especificar ya desde hoy las fechas en que ustedes van a presentar esos proyectos. Em, Aquí tengo una aplicación en la que vamos a ya poner la distribución de los grupos. He puesto nada más a uno de los representantes de cada uno de los grupos que me mostraron y las fechas en las que vamos a hacer las presentaciones. Vamos a empezar el 25 de mayo. Básicamente tendríamos 20 días a partir de hoy para hacer la presentación, el primer grupo. El segundo grupo va a ser el 29 de mayo, que en este caso sería el día sábado, el 25 va a ser día martes. Vamos a dejar el miércoles de intermedio por los que tienen algún tipo de problemas por la hora en que se ha especificado. Así que lo vamos a hacer en el intervalo del martes a las 6:30 y el sábado a las 2 de la tarde. El 1 de junio sería la otra presentación, también martes a las 6:30. Y el día 5 de junio sería el grupo final, creo que es justamente una semana antes de los parciales. Sería en este caso la presentación del último, del último grupo. Y con eso ya tendríamos el final del periodo. ¿De qué va a consistir la evaluación? Bueno, la presentación del proyecto consta un 50%, que sería la nota del examen parcial del último periodo. En ese caso, la presentación van a tener que participar cada uno de los integrantes del grupo, así que tienen que dividirse en la presentación, deben de hacer una presentación en PowerPoint que hable acerca de las generalidades del proyecto, expliquen cuáles fueron los objetivos, cómo se llama la empresa en donde lo van a presentar, qué es lo que hace el software, cuáles fueron los antecedentes de la empresa, el proceso de investigación que ustedes hicieron para recopilar información y bueno, y las generalidades que tengan que ver básicamente con la aplicación que van a desarrollar. Y luego después, pues hay que hacer una presentación sobre el funcionamiento del sistema como tal, qué es lo que hace, cómo se alimentan los datos. Deben de colocar incluso en la parte de la presentación el diagrama entidad-relación, donde expliquen cómo está compuesta la base de datos, por qué se crearon. Ahí ustedes tienen que explicar por qué se crearon cada uno de los elementos, las tablas, los campos, etcétera, etcétera. El gestor de bases de datos que hayan seleccionado, si seleccionaron MySQL, si seleccionaron SQL Server, Oracle o cualquier otro, la razón por la que seleccionaron ese sistema de gestión de bases de datos y, bueno, ya después justificar, pues, lógicamente cómo funciona la aplicación. Quiero que también plasmen un poco cómo fue el proceso de comunicación con las personas a las cuales ustedes le van a desarrollar la aplicación, si tuvieron accesibilidad para presentar los datos y si alguno de ustedes lo implementó o lo dejó listo para que pueda funcionar, pues que me muestre pues cómo quedó ya funcionando esa aplicación. Que eso pues lógicamente abonaría un poco a la nota de su trabajo. Eso sería la presentación del proyecto. En esa está dividida en dos partes. Digamos, de la presentación total hay un porcentaje que corresponde a la presentación individual digamos, del parcial que vale el 50%. El 20% es la presentación individual, que es lo que hable cada uno y lo que aporte sobre la presentación del proyecto.
y el otro 30% corresponde a la nota grupal, que en ese caso ya tiene que ver con la presentación de la aplicación, cómo funciona, qué es lo que hace, etcétera, etcétera. El código fuente no es necesario que lo presenten, no es necesario que me expliquen parte por parte cómo funciona el código fuente, pero si en algún momento yo requiero que me expliquen alguna parte, pues sí deben de tenerlo a la mano, porque pues se puede dar el caso de que la aplicación no la hayan desarrollado ustedes y normalmente cuando se hace una presentación de un proyecto, uno puede identificar desde el inicio si ustedes realmente han trabajado en ello o no. Entonces, yo siempre he recalcado de que en la parte de los proyectos es mucho mejor que ustedes traten de desarrollarlos, traten de hacer todo lo posible por crear el proyecto y no que terceros puedan intervenir en el proceso de desarrollo. Porque al final quien aprende es el tercero y no ustedes. Y el objetivo de la materia es que ustedes se, se metan de lleno a la parte del desarrollo de las aplicaciones. Entonces, si lo hace una tercera persona, pues ya no tiene sentido. Entonces, por eso es importante. Normalmente yo siempre logro identificar si los que desarrollaron la aplicación no fueron ustedes. Entonces, si en algún momento pues hay algo del código fuente que me parece muy extraño, pues igual yo les voy a pedir que me lo muestren y que me expliquen dónde se encuentran esa información y si, por ejemplo, requiero que hagan algún tipo de cambio en el momento, pues ustedes tendrían que saber dónde es que tienen que hacer ese cambio para que se muestre la información de manera correcta. Por eso es importante que ustedes hayan trabajado en el desarrollo del proyecto. Esa sería parte de lo que se va a evaluar. La parte individual, normalmente siempre hay un cierto porcentaje que yo tomo para la presentación personal, porque normalmente las presentaciones pues las hacíamos en el centro de cómputo, ahí se llevaba una computadora, un proyector, o en el salón de clase. Pero como no tenemos ahora de manera presencial esa oportunidad, entonces siempre les voy a evaluar la presentación. Significa de que no tienen que presentarse en el video. Lógicamente, cuando hagan la presentación, tienen que encender las cámaras y no tendrían que mostrarse ahí con gorras o estoy, digamos, de manera no presentable. Imagínense que ustedes van a hacer una presentación de su producto de manera virtual a un cliente, entonces en alguna medida pues tiene que presentarse o arreglarse de acuerdo a la ocasión. La forma en que ustedes se expresen tiene que ver mucho, o sea, tienen que explicarme, no ser tan escuetos o tan simples al momento de mostrarme la idea de lo que están hablando acerca de la aplicación. Tienen que dominar el tema en el sentido de que si, por ejemplo, es un sistema de inventarios, pues hay que saber acerca de qué es un sistema de inventarios, cómo se manejan, cómo se trabajan los costos, cómo se trabaja el sistema para aumentar o disminuir las cantidades, etcétera, etcétera. O sea, la idea es que conozcan y dominen acerca del tema. Y lógicamente yo voy a hacer una serie de preguntas a cada uno de manera individual para ver qué tanto sabe acerca de lo que están presentando. Eso es, por supuesto, la parte con la cual yo voy a evaluar de manera individual. De manera grupal, que tiene que ver ya con la aplicación como tal, es importante tomar en cuenta la presentación y calidad de las interfaces. Yo sé de que no somos necesariamente diseñadores, pero en alguna medida debemos de tratar que pues no voy a poner colores, por ejemplo, verdes muy fuertes o verdes súper claros combinados con amarillos, etcétera, etcétera, sino tratar de combinar los colores de la mejor manera posible. Si utilizan, por ejemplo, aplicaciones web, ya sabemos de que existe Bootstrap que nos ayuda mucho a hacer procesos de combinaciones de colores donde no tengo que pensar demasiado cómo se debería mostrar la aplicación. Si trabajan con Java, si desarrollaron la aplicación con Java, entonces en ese caso, pues en Java ustedes tienen que más o menos hacer el proceso de diseño de la aplicación, trabajar en los fondos, colores, etcétera, etcétera. La idea es que se vea presentable, eso tiene un cierto porcentaje muy importante. Si vamos a colocar menús, que los menús sean accesibles, que sean entendibles. Si voy a colocar algún efecto que encontré en internet para poder colocárselo a la aplicación y que se vea muy bonita, pues que ese efecto contraste con lo que realmente va a ser la aplicación.
Voy a evaluar la parte de los procedimientos de capturas de datos y validación de los mismos. Si vamos a trabajar con formularios, pues es importante que los formularios estén validados en el sentido de que si voy a meter información de, por decirles algo, clientes, entonces me tiene que permitir validar el nombre del cliente, que sea un campo obligatorio, por ejemplo. Si voy a introducir edades, que no me permite introducir, por ejemplo, letras, cosas como esas, esa es la parte de la validación. Y que, por ejemplo, hay ciertos campos obligatorios que deberían de estar considerados. La otra parte es la seguridad de la aplicación, en el sentido de que, por ejemplo, si es necesario que tenga validación de usuario y contraseña, que solicite usuario y contraseña para poder entrar a la aplicación. Ya eso ustedes saben cómo funciona. De igual manera se puede hacer en Java, se puede hacer en PHP, se puede hacer, bueno, en el lenguaje de programación que ustedes seleccionen, se puede hacer siempre un proceso de validación. Así que la aplicación debería de tener ese proceso de autenticación. Hay algunos grupos, por ejemplo, creo que el de cliente, pero en este caso es una creación de una tienda, lógicamente para la parte de visual donde se va a mostrar un catálogo de productos, no es necesario que haya validación o haya un proceso de autenticación, pero sí en la parte donde el usuario va a poder agregar los productos al catálogo de productos de la tienda, o sea, donde yo voy a poder modificar un producto, subir fotos o algo por el estilo, debe de tener una manera de poderse validar. Entonces, esa parte sí es importante que la consideren. Eh, ¿Cómo se encriptan las contraseñas? No voy a poner, digamos, católica como contraseña y en la base de datos voy a encontrar la palabra católica guardada como tal. En los ciclos anteriores aprendimos cómo podemos hacer procesos de encriptación. Si encuentran alguno que sea muchísimo más eficiente, pues bienvenido sea. Siempre y cuando ustedes me digan, mire, yo investigué y encontré este método de encriptación que funciona de esta y esta manera y me parece que es un poco más seguro. De ahí la estructura general de la aplicación en cuanto a la creatividad que ustedes le coloquen, en cuanto a que sea realmente funcional. Acuérdense que, por ejemplo, si van a trabajar con un sistema de control de alumnos, el sistema me tiene que permitir agregar alumnos, maestros, materias, tiene que permitir matricular alumnos, introducir notas, entre otras cosas. Si voy a trabajar con un sistema de inventarios, el sistema de inventarios tiene que ser capaz de alimentar productos, proveedores, introducir, en este caso, el registro de entrada de producto o salida de producto, entre otras cosas. O sea, debe ser capaz de manejar un proceso automatizado de inventarios como tal. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la estructura o la manera en cómo ustedes organicen su aplicación. El sistema, por supuesto, debe de tener formas de que yo pueda consultar los datos de un cliente, incluso modificarlos, los datos de un proveedor, de un alumno, de un producto, en este caso, dependiendo de la aplicación que hayan desarrollado. Debe, por supuesto, permitir generar algún tipo de reportes o reportes en formato PDF o en pantalla, como sea, pero que de alguna manera yo pueda generar algún tipo de información que pueda ser impresa en cualquier impresora. Entonces, ese sí es una parte importante. Tomar en cuenta que debe de tener generación de reportes. Y agregar, esto ya es como un plus, si ustedes quieren ponérselo, herramientas adicionales al sistema como el cambio de contraseñas, que sea posible a través de algún método poder modificar las contraseñas de los usuarios que accesan a la aplicación, que lógicamente tengan un mantenimiento de usuarios, o sea, yo pueda agregar o eliminar o cambiar, por ejemplo, algunas características de los usuarios que van a entrar al sistema, que es con lo primero que empezamos en el ciclo pasado cuando desarrollamos la aplicación de ejemplo. Y es importante también que planifiquen, si lo pueden configurar sería muy bueno, pero que si no, planifiquen cómo serían los procesos de copias de respaldo. Si voy a trabajar en una base de datos como SQL Server, ¿qué procesos debo de hacer para que las copias de respaldo se guarden de manera automática? ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, si tengo un MySQL? ¿Cómo voy a poder generar copias de respaldo? Y debo de indicar también cada cuánto tiempo se van a ejecutar esas copias de respaldo y el por qué hemos seleccionado ese intervalo de tiempo para poderlas desarrollar. Créanme que
Muchas veces nos olvidamos de ese proceso. Las copias de respaldo muchas veces no las tomamos muy en serio. Quien llegamos, instalamos el sistema y hacemos todo el proceso de capacitación y el sistema queda funcionando muy bien. Y quizás muchas veces nos olvidamos de que debemos de dejar configuradas esas famosas copias de respaldo por cualquier inconveniente, cualquier problema que pueda suceder al momento que se está trabajando con esas aplicaciones. Esas copias de respaldo nos pueden salvar, en algún momento nos pueden salvar la vida o nos pueden ayudar a corregir muchos de los problemas que nos podemos encontrar. Así que en alguna medida, pues hay que tomarlo en cuenta en el sistema que vayan a desarrollar. Eso es la parte de lo que ustedes deben de presentar. El otro 25% que es nota de uno de los laboratorios que tenemos programados para este ciclo, para ese periodo, perdón, ese va a ser un manual de usuario. Como son varios integrantes del grupo, entonces tienen que dividirse el trabajo y alguien tiene que trabajar en un proceso de creación de un manual de usuario que se le va a presentar en este caso al que vaya a utilizar el sistema para que pueda desarrollar la aplicación. Así que además de la aplicación como tal, pues deben de presentarse ese documento que es una descripción de cómo hago para ingresar al sistema, cómo hago para agregar un producto, cómo hago para agregar, cuáles son los pasos para agregar un cliente, cuáles son los pasos para emitir una factura, si fuese el caso, entre otras cosas. O sea, debemos de especificar cada uno de esos elementos. Todo eso completo va a ser parte de la evaluación. O sea, básicamente estamos hablando del 25% del manual de usuario más el 50% de la evaluación, de la presentación del proyecto al final del periodo. Eso haría el 75%. Y em, toda esa información, tanto el código fuente como el manual de usuario que ustedes vayan a desarrollar, más la presentación que vayan a hacer para el día que les toque hacer la presentación de la aplicación, si hacen algo en PowerPoint o en lo que sea, lo tienen que anexar en un archivo comprimido y me lo tienen que enviar al correo electrónico. Ya no solamente es de que me vayan a presentar todo, debe de venir el código fuente. Por si yo tengo alguna duda sobre el trabajo que ustedes hayan desarrollado, puedo ir a revisar el código fuente. Va a venir el código fuente, va a traer, por supuesto, la parte del manual de usuario y la presentación y el script de la base de datos. Eso que no se va a olvidar. Hay que generar un script independientemente de la base de datos que sea, de la estructura de la base de datos. O sea, si yo voy a trabajar en MySQL, que pueda ser capaz de ejecutar ese script para poder crear toda la estructura de las tablas o cualquier elemento que le haya agregado a mi base de datos. Eso básicamente sería la presentación del proyecto. Así que deben de considerar, como les mencionaba, su nota individual, que es la presentación, su trabajo de grupo, donde tiene que ver mucho con la calidad del proyecto, las interfaces, que se vea bonito, que esté validado, que haga lo que realmente dice. O sea, tengo algunas experiencias de proyectos en desarrollo de software que al final del periodo, por darles un ejemplo, tenían que desarrollar un sistema de recursos humanos y lo único que me presentaron en ese momento fue nada más un formulario que me permitía agregar datos de los empleados, pero un sistema de recursos humanos debería de permitir agregar empleados, debería de permitir generar bases de datos de los cargos que desempeñan las empresas, de registro de amonestaciones, debería de ser capaz de registrar permisos personales, o entre otras cosas, generar planillas de pago, generar planillas de vacaciones, generar planillas de aguinaldos, entre otras cosas que de manera general lo que hace un sistema de recursos humanos. Entonces, de todo ese proceso a que solamente me permita agregar empleados, no es en sí un sistema de recursos humanos. Así que debería de hacer lo que realmente ustedes han planteado. ¿Ok? Si es un sistema de inventarios, pues llevar inventario. O sea, que yo pueda ver que aumentan o disminuyen las cantidades de cada producto y que pueda ver un historial de los movimientos que ha tenido esos productos en el tiempo. Si es un sistema de control de alumnos, pues que sea capaz de guardar información de alumnos, maestros, materias, grados, secciones, matricular a los alumnos y por supuesto también trabajar en el proceso de emisión de nota. Y si es una tienda en línea, pues igual, que me permita mostrar el catálogo de productos en una página web
y que atrás de la página web exista una aplicación que me permita manipular los datos de los productos, cambiar alguna foto, descripción o lo que sea, y algún tipo de datos que podamos suministrar. Esa es básicamente la presentación que esperaría yo al final del periodo. De aquí en adelante, ya nada más tenemos algunos temas que vamos a tocar. Más que todo, quiero que aprendamos a utilizar una herramienta muy interesante que vamos a hablar un poco este día. Es un sistema de control de versiones que les va a servir de mucho. Muchas de las empresas que trabajan en desarrollo de software o cualquier empresa que trabaje en desarrollo de software les va a pedir aprender a manejar esta herramienta. Así que vamos a aprender en estas últimas clases a cómo funciona y de ahí en adelante pues vamos a tomar algunas clases por si necesitan algún tipo de ayuda o hay algún problema que tengan con la aplicación que están desarrollando. Entonces vamos a tratar de hacer algunas consultas para poder responder algunas interrogantes. Así que antes de poner la fecha, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Ok. Esto es a De mi las... parte no Hola. de mi parte no le digo. Ok. Esto es al azar. O sea, aquí vamos a poner las fechas, así que pues ahí pues crucen los dedos si les toca la fecha en la que ustedes desean. Muchos prefieren que sea la primera fecha porque a partir de ahí, por ejemplo, lo que les toca el 25 de mayo, ahí termina el ciclo de la materia de desarrollo de software y pues ahí finalizamos todo. Y a algunos les gusta hasta el final porque les queda más tiempo para poder, digamos, hacer algunos detalles de la aplicación. Pero bueno, es cuestión de gusto. Así que voy a tocar el botón y vamos a ver qué grupos les queda asignado. Eso que aparezca acá, yo se lo voy a publicar en la plataforma para que ya estén todos sabedores en la fecha que les corresponde. Y ahí está. Eh, bueno, para el 25 de mayo está el sistema de inventarios para la empresa Color eh, Automotive de Daniela. El 29 de mayo, el sistema de inventario de Gerardo Josué, que va a ser sábado. El 1 de junio es el sistema de control de alumnos de Sonia Guadalupe. Y el 5 de junio va a ser la creación de la tienda para la empresa que se llama Canel, algo así, de Glenda y Amilet, del grupo de Glenda y Amilet. Así que, bueno, antes que nada, si alguien tiene algún inconveniente para esas fechas de presentarme, de hacer la presentación del proyecto, pues me notifica por correo para planificarla por anticipado. Yo voy a publicar siempre en la plataforma el link para la presentación de cada uno. Vamos a hacerlo siempre utilizando Google Meet y recuérdense de que al momento de la presentación, pues ustedes van a compartir su pantalla y van a hacer la demostración de su proyecto. Comparten una presentación en PowerPoint o en cualquier software que permita hacer ese proceso. Y ahí empiezan a hacer la presentación. Eso es básicamente, voy a capturar esta pantalla antes que otra cosa suceda. Ahí les voy a publicar las fechas en la plataforma para que las tengan pendientes, por si no las han anotado. Bien, si no hay preguntas, vamos a hablar ahora acerca de una herramienta muy importante que muy probablemente cuando terminemos de verla, pues me van a decir por qué no aprendimos a utilizar esta herramienta muchísimo antes. Vean, uno de los mayores problemas que tenemos al momento de trabajar con aplicaciones, principalmente en el desarrollo de software con aplicaciones colaborativas, es el poder integrar cada uno de las modificaciones o cada uno de los archivos que desarrolla cada una de las personas que trabajan en el proyecto. Y esta herramienta que vamos a ver ahora, que se llama Git, es una de las herramientas más utilizadas para el manejo de versiones. No significa que sea la única, existen otras herramientas, pero en nuestro caso, Git es una de las más utilizadas.
Y los quiero tocarlas en este punto y quizás una de las razones por las que la dejamos hasta el final es para que ustedes lleven muy fresco al momento que egresen de su carrera, lleven muy fresco el proceso de utilización de esta herramienta, porque créanmelo, si van a trabajar no importa si es en proceso de desarrollo, esto lo pueden utilizar en la parte de desarrollo, que principalmente para eso es, pero si van a trabajar en procesos documentales o otro tipo de herramientas, esto les va a servir de mucho. ¿Para qué sirve qué es lo que hace en este caso Git? Git es un software de control de versiones diseñado por este personaje, que ustedes creo que ya lo conocen, se llama Linus Toolbar, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente. Fíjense que en mi caso hace años, cuando yo hice la tesis con mis compañeros, teníamos ese pequeño inconveniente. En aquel entonces, pues no nos tomamos como eh, esa libertad o ese tiempo de poder buscar alguna herramienta que nos ayudara a minimizar los problemas. Y teníamos ese detalle de que trabajábamos, éramos tres en el grupo para el proyecto de tesis y trabajábamos cada quien en los momentos que nos quedaba tiempo, porque cada uno tenía su trabajo. Entonces, algunos en la noche, otros fines de semana. El problema era cuando teníamos que integrar el código. Teníamos que colocar lo que hacía mis otros dos compañeros con el código que yo realizaba. Y a veces habíamos modificado el mismo archivo los tres. Entonces teníamos que ir a comparar cada uno de esos archivos y copiar y pegar cada una de las modificaciones en un archivo principal. Eso es por una parte. La otra parte era de que cuando ya íbamos haciendo los avances o las presentaciones, pues cuando ya teníamos el proyecto más o menos avanzado, creábamos una carpeta y decíamos versión 1.1. Y ahí hacíamos una copia y creábamos la versión 1.2, la versión 2.0, la versión final, la versión casi final o la versión final final. Y bueno, y creábamos un montón de carpetas. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque en un momento dado decíamos, bueno, ya creamos un módulo para la aplicación y si algo llega a suceder, si nos equivocamos en alguna parte o lo arruinamos, podemos regresar a esta carpeta y sabemos de que aquí estaba funcionando todo bien. Entonces, de hecho, sucedía muchas veces que en el proceso de ir haciendo modificaciones o adaptaciones, rompíamos el código, la aplicación se volvía tan inestable. Entonces decíamos, bueno, vamos a regresar a la versión que teníamos hace 2 semanas y volvamos de nuevo a empezar. Entonces era bien complicado. Pero ¿cuál era nuestro problema? Que teníamos lo que les menciono, teníamos un montón de carpetas, cada una de ellas renombradas con un identificador de tiempo para saber en qué momento podíamos regresar. Y el otro problema era que como son procesos de desarrollo colaborativos, entonces teníamos que integrar cada uno de los códigos de manera distintas. De hecho, si se nos pasaba algo en el proceso de revisión de cada uno de los datos, si se nos pasaba algo, entonces el software no funcionaba. Y decía, no, si yo ya hice eso, funciona bien. Lo que pasa es de que no se copiaron bien los códigos que yo hice. Bueno, encontrábamos culpables y todo eso. Entonces, ¿qué sucede con este software? Este software nos quita todos esos dolores de cabeza. Él puede manejar lo que se le conoce como controles de versiones. Yo puedo estar trabajando, por ejemplo, en mi aplicación y puedo regresar en el tiempo en un solo elemento, en un solo repositorio, puedo regresar en el tiempo y revisar cómo estaba mi código fuente hace 2, 3, 4 semanas. Puedo llevar un control de mis repositorios para saber quién es el que hizo un cambio específico en la aplicación, en qué momento lo hizo y qué líneas de código fueron las que afectaron. El sistema de control de versiones también es capaz de encontrar conflictos entre las diferentes aplicaciones que nosotros desarrollemos. Si modificamos justamente el mismo archivo, entonces el sistema de control de versiones es capaz de identificar ese archivo en donde nosotros hicimos las modificaciones
Y, por supuesto, decirnos cuál es el conflicto. Digamos, si en la misma línea yo digité un código y otro hizo otra modificación, entonces me dicen estas dos líneas o en estas líneas está este mismo código, ¿cuál es el correcto? Entonces puedo hacer ese proceso a través de Git. Entonces me quita todo ese montón de dolores de cabeza. Si en el proceso surge que convertimos la aplicación en algo inestable, yo sin ningún problema puedo regresar a una versión anterior, seguir trabajando en ella si yo deseo, o revisar cómo estaba la versión más vieja y luego regresar a la versión reciente para seguir tal vez realizando alguna modificación. O sea, me puede servir para estar intercambiando entre cada uno de esos elementos. Así que es importante en alguna medida conocer un sistema de control de versiones. En este caso, Git es uno, no significa que sea el único. Y Git tiene una forma de manejar los procesos de versionado de archivos, pero existen otros software que lo manejan de maneras distintas, que ya vamos a discutir cómo funciona. La página oficial de Git, eh, Git de hecho es un software de código abierto y gratuito. Si lo creó Linus Toolbars, se imaginan, pues igual iba a seguir la misma filosofía de este personaje, así que está distribuido y se puede descargar tanto para Linux, se puede descargar para Windows y se puede descargar para Mac, que son los tres sistemas operativos más utilizados para el diseño de código. Eh, Se puede manejar en dos maneras. Ustedes pueden hacer Git de manera gráfica. Existen herramientas ya personalizadas donde yo hago clic derecho o hay opciones para que yo pueda hacer procesos de manejo de los repositorios. Pero aquí lo vamos a aprender a manejar de manera en modo consola. Si después de haber aprendido a manejarlo en modo consola, ustedes consideran que es muchísimo más fácil manejarlo en modo gráfico, lo pueden hacer. De hecho, Visual Code trae herramientas que nos permiten manipular el GIF de manera gráfica sin complicarnos con la línea de comandos. Pero, pues hay que hacerlo inicialmente de manera profesional. Aprendamos de manera profesional desde la consola y después, pues hagamos otro proceso para ahorrarnos unos pasos. Este software se trata de un sistema de control de versiones distribuido diseñado para manejar todo, desde pequeños proyectos, proyectos muy livianos, incluso proyectos personales, a proyectos muy grandes con una velocidad y eficiencia. Significa con proyectos pequeños, quiere decir de que incluso aquellos proyectos en los cuales solamente trabaja una persona o un desarrollador, es recomendable que utilice un sistema de control de versiones. Porque aunque no va a compartir su proyecto con otras personas para poder modificarlo, pero puede hacer que en el proceso él necesite regresar en el tiempo para verificar cómo se había creado el código. Así que no importa si lo vamos a trabajar eh, de manera local con mi proyecto pequeño o si lo voy a trabajar con muchos programadores, es recomendable utilizar esta herramienta. Un poco de historia, cómo surgió este sistema de control de versiones. Vean, hace muchísimos años el Linux, en este caso el kernel de Linux, que es dueño o creador este personaje que se llama Linus Torvalds, era, digamos, se convirtió en un proyecto colaborativo que era supervisado directamente por este personaje. Y el problema para él era principalmente mantener un registro de cada uno de los cambios que se autorizaban para incorporarlos al kernel, ir manejando cada una de las colaboraciones, querían como centralizar todo y que él autorizara cada una de las modificaciones en el kernel. Y era muy complicado porque había mucha gente de todo el mundo que mandaba sus colaboraciones. Entonces, ¿cómo llevar ese control? Y eso fue más o menos ahí por el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Bueno, dijo, pues voy a crear mi propio manejador de versiones. Existía en aquel entonces una serie de software que se dedicaban justamente a ese proceso, pero él dijo, pues no, yo voy a crear mi propio manejador de versiones con las características mismas que yo deseo. Y es así como empezó a trabajar en este software que se llama GitHub. Tal vez se les ha hecho conocido, o tal vez algunos han escuchado de GitHub, o el otro es GitLab, que GitHub y GitLab no es que sean otra versión. GitHub es una página o es un sitio o es un lugar donde yo puedo alojar mis repositorios de Git.
Pero Git como tal es el software. Tanto GitHub como GitLab utilizan Git para poder administrar su repositorio. Si yo después de haber creado mi código fuente quiero hacerlo público, quiero compartirlo con toda la comunidad e incluso que el resto de la comunidad comparta conmigo algunos de los cambios, entonces publico mi código en GitLab o en GitHub o hay otro que se llama Bitbucket, que son como repositorios en la nube. Vamos a aprender a manejarlos. Vamos a aprender a manejar GitHub, que de manera similar se maneja Bitbucket y se maneja GitLab, pero el más utilizado en este momento es GitHub. Curiosamente, GitHub, el dueño es Microsoft y utiliza Git de Linux Torvalds para manejar los repositorios, para que tengan una idea. Existían en aquel entonces una serie de sistemas de control de versiones centralizados. ¿A qué se refieren con sistemas de gestión de versiones centralizados? Era que el código fuente como tal de la aplicación estaba centralizada en un servidor y cuando yo tenía que trabajar en mi código y realizar alguna actualización de algunos cambios que yo hice, tenía que subir esa actualización directamente a mi servidor. Entre uno de ellos, el más utilizado o el que al menos yo he utilizado se llama SVN, que es, como les digo, un repositorio central. O sea, yo tengo mi código, pero cada vez que yo hago un cambio, tengo que conectarme al servidor central para subir mis cambios. Entonces, todo puedo revisarlo desde ese punto. Y están los sistemas de control de versiones distribuidos, entre ellos Git, en donde la diferencia principal es que yo puedo tener una copia del repositorio como tal en mi computadora local. Y de igual manera, puedo subir toda esa copia, si yo deseo, a un servidor central. Y cada uno de los colaboradores que trabajan en el proyecto pueden tener una copia local de su repositorio y trabajar en ello. O sea, yo puedo hacer de manera local pruebas y si hay algo que no funciona, pues simplemente sencillamente no lo actualizo en el servidor central y nada más quedan en mi copia local. Entonces, por eso se le llaman versiones distribuidas, porque puedo tener diferentes versiones colocadas en cada uno de los repositorios creados de manera independiente. ¿Cuál es la definición de Git como tal? Uno que es distribuido y centralizado. O sea, puedo tenerlo alojado en un servidor. En este caso, por ejemplo, público. Puedo tener mi código en GitHub, puedo tener mi código en GitLab o en Bitbucket, en cualquiera de ellos. O puedo tenerlo, eh, lógicamente, colocado en mi máquina. Si quisiera, por ejemplo, podría instalar un servidor Git en este caso, digamos, en la empresa, para manejar los repositorios de manera privada. En GitHub se pueden manejar de manera privada, pero hay que pagar. En GitLab lo puedo hacer también, pero hay que pagar. Si no, pues se convierten en repositorios públicos. Este es diferenciado y crea lo que se le conocen como snapshots o como estados en el que se encuentra, en este caso, nuestro código. Maneja varios tipos de datos, maneja zonas, maneja estados. Ya vamos a discutir más adelante a lo que se refiere con estados, que es una de las cosas importantes que debemos de conocer. Maneja diferentes tipos de archivos, pero principalmente está enfocado en los archivos de texto. Nosotros, independientemente en el lenguaje de programación que programemos, llámese Java, PHP, diseñamos móviles a través de Android Studio o cualquier otro, al final de cuentas los archivos fuentes siguen siendo archivos de texto. Los archivos .java que generamos, por ejemplo, en Java, siguen siendo archivos de texto. Los archivos en PHP son archivos de texto. Si trabajan en Python, los archivos .py son archivos de texto. En Visual Basic, los archivos que se generan ahí también siguen siendo archivos de texto. Entonces, este lo que hace es, de hecho, manipular el estado de esos tipos de archivos. Sin embargo, yo puedo almacenar también archivos binarios, imágenes, documentos, que lógicamente no van a ser versionados, pero sí, por ejemplo, si una imagen no existe en una versión y en la otra sí, pues los puede manipular como tal. Maneja diferentes protocolos de comunicación. Principalmente está basado en el protocolo TCP/IP, pero puede, digamos, comunicarse de diferentes maneras. Y el proceso de instalación, pues, es bien,
Simple, no es tan complicado. Ya lo vamos a ver, de hecho, en nuestra máquina virtual cómo funciona. ¿Quiénes lo usan? ¿Quién hace uso de este software manejador de versiones? ¿Quiénes son los encargados de darle mantenimiento a este tipo de software? Pues uno, el principal es Linux. Y si ustedes quieren, pueden ir a revisar el sitio oficial de GitHub. Y en el sitio oficial de GitHub, ahí van a encontrar el código fuente de Linux. Como es un software de código abierto y es público, desde ahí ustedes lo pueden descargar. Lógicamente, si está en GitHub es porque utilizan el sistema de versiones Git para poderlo manipular. KDE, Android, Drupal es, estos digamos son los software que ustedes van a encontrar ahí. Drupal es un software de código abierto creado en PHP para diseñar diferentes aplicaciones. Ruby on Rails, que también es un lenguaje de programación, Eclipse, Genome, PostScript, todo eso lo vamos a encontrar en esa página. Y las empresas conocidas como Blizzard, Facebook, Red Hat, Microsoft, cualquiera puede decir Microsoft porque usa producto de Linux, pues sí, Microsoft utiliza Git y de hecho GitHub, el dueño es Microsoft. Yahoo, VMware, Twitter, entre otras. Las grandes empresas utilizan Git para manejar sus versiones de software. Por ende, cualquier empresa formal o pequeña de programación que ustedes vayan a encontrar en el medio, por muy pequeña que sea, utilizan Git. Así que es importante saberlo manejar. Es una herramienta indispensable para que ustedes puedan aspirar a plazas de programación. Hay un libro, fíjese, pues no vamos a hablar de él, lo pueden buscar. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona, cuál es la idea principal, cuál es la manera en cómo Git hace el proceso de manejo de versiones. Los sistemas de control de versiones centralizados, entre ellos los que hablamos hace rato, como el SVN, lo que hacen es que, por ejemplo, yo tengo una computadora A y una computadora B que se conecta a un servidor central de versiones y aquí en esta servidor central es donde yo voy a encontrar la versión 3, la versión 2, la versión 1, la versión 0 o cualquiera de las versiones. Cada vez que yo hago un cambio sobre la computadora A o sobre la computadora B, yo tengo que subir esa versión al servidor principal para que los demás la puedan visualizar. Pero todo está administrado acá. Yo al final de cuentas en mi computadora solo tengo los archivos originales, pero las versiones como tal se encuentran acá. Yo puedo regresar a una versión anterior o navegar entre las versiones, pero directamente en la parte del servidor. Todavía se utilizan. Yo me he encontrado algunas empresas hace como 2 años más o menos. Estuve trabajando para una empresa de Chile, si no me equivoco, que el código fuente al cual tuvimos que nosotros modificar, nos dieron acceso a él a través de un SVN, que era un sistema de control de versiones centralizado. Era en modo gráfico, pues, le daba clic derecho y decía conectarse y publicar el código y era súper rápido, pero teníamos ese detalle. De ahí se encuentran los sistemas de control de versiones distribuidos, que si se dan cuenta, la diferencia es que sí puede existir siempre un servidor central, si así se requiere, para poder compartir la aplicación entre las diferentes computadoras que se van a estar conectando, pero yo voy a tener las versiones tanto en el servidor como en la computadora, en cada una de las computadoras que se encuentran conectadas al repositorio. Significa de que, por ejemplo, en mi computadora A, yo no necesito de un archivo X, no necesito conectarme al servidor para conocer cada una de las versiones de este mismo archivo. Y lo mismo sucede en la computadora B. Y si todo está centralizado, significa de que para que yo pueda accesar a cada una de las versiones, pues voy al servidor y desde ahí puedo descargar o subir cada una de las modificaciones que hagamos. Lo mismo sucede con el Veo. En este caso, esa es la ventaja que tenemos con Git, que yo puedo trabajar de manera local y manipular de manera local mi repositorio y no necesariamente tengo que tenerlo en el servidor principal. La ventaja que tenemos es que cualquier cambio que nosotros hagamos en la computadora A se va a registrar en el servidor y la computadora B va a saber qué cambios hizo la computadora A y también la computadora A va a saber qué cambios se han realizado en la computadora B y en qué parte del código fuente, que es sumamente importante. Aquí está en una comparación entre el proceso centralizado versus el proceso distribuido. Y aquí tenemos, por ejemplo, el archivo A, el archivo B y el archivo SEO.
del archivo A voy a tener la primera versión, la versión 2 y la versión 4 de ese mismo archivo. En el caso del archivo B, voy a tener la versión 1 y nos vamos a trasladar probablemente hasta la versión 4, donde hubo un cambio, y en la versión 5. Y en el archivo C hicimos cambios en la versión 2, versión 3 y versión 5. Entonces, pero todos estos cambios, como les mencionaba, están directamente alojados en el servidor. Por su parte, en el caso de GIMP, las versiones se manejan de manera diferente. Aquí tenemos el ABC y estos ABC pueden tener cambios en cada una de las versiones si nosotros deseamos, si no se conservan. Por ejemplo, el A tuvo un cambio en la versión 2 como A1, pero en la versión 3 no recibió ningún cambio, así que permanece igual. Si se dan cuenta, aquí nada más lo deja como está. Y en la versión 4, pues vuelve a aparecer ya con un cambio 2 y así pasa a la versión 5. Pero todo esto que tenemos acá, yo lo puedo ver directamente desde mi computadora. En el caso de GIMP, algunas de las características es que la mayoría de operaciones o procesos que se realizan dentro de la aplicación son locales. O sea, yo puedo trabajar, de hecho sí funciona. Si ustedes van a trabajar a una empresa de desarrollo de software donde hay varios programadores, cada programador tiene su copia local del repositorio, hace los cambios que tenga que hacer, incluso puede hacer pruebas locales, que es una cosa muy interesante. Uno puede, por ejemplo, hacer pruebas locales en un entorno de prueba y luego después de eso, cuando ya está aprobado, subirlo al servidor. Hay, por ejemplo, en el caso de GitHub y GitLab, perdón, y Bitbucket, que son software mucho más integrados, hay, por ejemplo, ciertas características de estos elementos que pueden hacer incluso procesos de testeo de manera automática. Yo hago, por ejemplo, se me asigna dentro de mi aplicación el crear un módulo, digamos, necesito crear un formulario de mantenimiento de clientes. Entonces voy a crear las clases, voy a crear los formularios, voy a crear todo el código. Y en el momento que nosotros hagamos una actualización en el servidor, en el caso de GitHub, él puede hacer un proceso de testeo para verificar si esa aplicación de manera automática pasa las pruebas y también de manera automática puede hacer un proceso de despliegue, se llama, o de pasar esa información a producción sin necesidad de que el programador interactúe. Todo eso puede ser programado, o sea, para que vean lo complejo que puede llegar a ser la parte de GitHub. O sea, yo puedo desde un principio autorizar algo que ya hice, se sube al el servidor lo prueba, si pasa la prueba, lo publica y si no, pues lo rechaza y ya nos dice qué es lo que tenemos que modificar. Ese es hasta dónde puede llegar, ¿no? Que normalmente son procesos de despliegues continuos que de manera automática ya aparecen en producción. Todo eso es programable. Git tiene integridad fuerte gracias al SHA-1, que es la manera en cómo se llevan los cambios. Esa es el SHA-1 es una fórmula, así como vimos el MD5, está el SHA-1, está otros elementos que permiten verificar la veracidad de los cambios. O sea, si yo hago un cambio para ver si ese cambio no sufrió alguna modificación en el proceso de subirlo al servidor, hay unas fórmulas que verifican ese proceso y se llaman checksums, que verifican el estado de cada uno de los archivos. Git generalmente solo añade datos, casi nunca borra nada, por tanto todo queda registrado y todo es recuperable, siempre y cuando nosotros respetemos la estructura con la cual se crea Git. Cada vez que nosotros, por ejemplo, imagínense, eliminamos un archivo por accidente que pueda llegar a suceder. Estábamos creando un código, teníamos un archivo de configuración que era sumamente importante para que funcionara nuestra aplicación. Y por algún motivo ejecutamos el comando rm-rf y le pusimos el nombre del archivo y borramos todo. Entonces, eh, podemos regresar a ese archivo, podemos recuperar ese archivo directamente de una versión anterior del repositorio. Es cosa muy interesante. Si no lo hiciéramos con Git y borramos directamente el archivo desde el disco duro, vamos a tener que hacer un proceso mucho más complejo probablemente para poderlo recuperar o incluso no podríamos llegarlo a hacer. Así que, pues es una de las ventajas que tiene en este caso Git. En Git hay tres espacios o tres áreas o tres estados en los cuales se maneja la información.
en local, cuando hablamos en esta parte, la parte local, y se basa en tres zonas. Cuando yo estoy trabajando en mi computadora como tal, hay tres estados específicos. El primer estado es el Working Directory, es donde nosotros trabajamos o donde nosotros modificamos los archivos, en donde yo, por ejemplo, entro a Visual Code y empiezo a digitar código en PHP. Esos son los archivos de trabajo que yo estoy modificando en ese momento, ¿ok? Es la primera área. La segunda área es cuando estos archivos que yo ya modifiqué, que ya hice algunos cambios que yo considero que están buenos, los paso a un stage area. En ese stage area, ahí puedo en alguna medida tomar la decisión de guardarlos de manera permanente con un commit o regresarlos a el área donde están el working directory. O sea, dependiendo de las cosas que hayamos hecho. La ventaja que tenemos es que al momento que hacemos el commit, pasa ya esos archivos a ser una versión. Mientras yo esté modificando el archivo, si borro algo, pues lógicamente no lo puedo recuperar. Pero en el momento que yo lo pase al stage y del stage lo pase a un commit, en ese momento ya los cambios son grabados como una versión y pueden ser recuperados en cualquier momento. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con esta parte. Así que incluso yo puedo identificar en estas tres áreas, yo puedo identificar en qué área se encuentra un archivo, si se encuentra en el área de modificado, si se encuentra en el área de staging o si se encuentra en el área del commit, que ya sería cuando este se encuentre almacenado. Podemos identificar cualquiera de esas tres áreas, que por supuesto pues lo vamos a aprender a ver o a hacer aquí dentro de los ejemplos que vamos a ver. Aquí nos explica qué son el lugar de trabajo donde trabajamos y realizamos las modificaciones, el área intermedia donde se estarán las modificaciones que después irán al commit, que es un área donde podemos decidir regresar al área de trabajo o pasar al área final. Git realiza un seguimiento de los archivos antes de confirmarlo. Y el área confirmada, que es donde ya realizamos el commit, donde tenemos el repositorio con una revisión nueva y por tanto pasaremos automáticamente al lugar de trabajo para hacer el siguiente ciclo. Esto básicamente es un ciclo. Llegamos a la parte del commit y cuando estamos en el commit volvemos otra vez al working directory o al área de modificaciones para seguir haciendo otro cambio. Cuando hacemos otro cambio, volvemos al stage y del stage volvemos al commit y así estamos en un ciclo. Lo que podemos recuperar es lo que guardamos en el commit, lo que guardamos ya como versiones del trabajo. Y aquí están los tres estados por zona, que es el commit sin cambio confirmado, el modificados y el stage, que es lo que vamos a ver en su momento cuando ya estemos trabajando con el software. Cuando ya trabajamos, cuando ya hacemos procesos, hay una parte donde dice que Git no sabe si los ficheros existen en el repositorio hasta que se añaden, que también lo vamos a ver, son ficheros no traqueables. Por supuesto, vamos a trabajar en ese proceso, cómo se puede modificar, que es un área adicional que se le agrega a Git. Y al final, pues estos elementos son colocados, perdón, en un servidor y desde ahí pueden ser manipulados. Todo eso que ustedes ven acá es la manera en cómo Git guarda la información. Yo después les voy a enseñar la estructura de archivos, digamos, que utiliza. No vamos a tocar nada, o sea, no voy a ir directamente a modificar esos archivos. Existe toda una serie de comandos a través de los cuales vamos a estar trabajando con esos estados y estar recuperando justamente esa parte de la información. Créanme que aprender a utilizar esta herramienta es muy importante y nos quita muchísimos dolores de cabeza al momento de que trabajamos con código. Y es por esa razón que muchas empresas solicitan a los programadores o a las personas que van a trabajar en el área de programación es utilizar este tipo de herramienta. Y como les digo, les va a servir de mucho aprender a dominar Git. Si ya no se puede aplicar en su proyecto, porque pues, ya estamos finalizando la materia, pues sí les puede servir para aplicarlo en su proyecto de grado, cuando ya ustedes decidan empezar a trabajar en su proyecto para la graduación. Si han decidido, por ejemplo, desarrollar un proyecto, pues ese proyecto podría ser un software que desarrollen para una empresa X y ahí, pues yo les recomiendo desde un principio que aprendan a utilizar Git. He tenido algunos que dicen que empiezan a usarlo y que han tenido problemas, les ha dado conflictos y han preferido mejor empezar desde cero sin usar Git.
Pero la mejor manera de aprender a utilizar un manejador de versiones es sentarse y empezarlo a usar de manera adecuada. Yo aquí, como les digo, les voy a dar todo lo necesario para que ustedes puedan empezar a utilizarlo, pero lógicamente después hay que ir haciendo procesos de investigación para aprender a dominar de mejor manera la herramienta. Eh, ¿Alguna pregunta al respecto? No, Lee. Ok. Si quieren usarlo, yo les voy a enseñar a usarlo en Ubuntu, que es con lo que hemos estado trabajando. Si quieren usarlo en Windows, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Pueden bajarlo. Ustedes entran a esta página que se llama git.cscm.com y desde acá ustedes pueden hacer la descarga para los diferentes sistemas operativos. Para Windows, pues hay un archivo que ustedes descargan y le dan siguiente, siguiente, siguiente y listo. Para Mac igual hay un archivo para el proceso de instalación. Y en el caso de Linux, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pues aquí está cómo instalarlo en Ubuntu, cómo instalarlo en Fedora, en Gentoo, bueno, y en las diferentes distribuciones que vamos a encontrar en, en Linux. Cuando ya esté instalado, ya yo les voy a enseñar más adelante cómo hacemos para probarlo. De ahí ustedes pueden optar en el caso de Mac o en el caso de Windows, utilizarlo de manera gráfica o utilizarlo de manera desde la consola. Yo, como les digo, recomiendo hacerlo desde la consola, principalmente porque se tiene mayor control sobre los cambios que vamos desarrollando. Pero si alguien pues prefiere hacerlo de manera gráfica, pues tampoco hay ningún impedimento. De hecho, pueden manejar GIMP directamente desde Visual Code, perdón, o desde Sublime Text o cualquier otro de los editores más utilizados para código, lo pueden usar sin ningún problema, o sea, no está restringido y es de manera gráfica. Pero bueno, en mi caso, pues yo acostumbro a hacerlo desde la consola, que es normalmente como les van a intentar preguntar cuando vayan a una entrevista de trabajo. Otra página que quiero que visiten por el momento es GitHub. En el caso de GitHub, es un repositorio. Este no es Git. GitHub es donde yo puedo ir a alojar mis repositorios o mis códigos fuentes. Aquí ustedes, si gustan, pueden crear una cuenta desde ya. Lógicamente la vamos a utilizar más adelante, pero se pueden suscribir para que podamos empezar a trabajar. Si ustedes, por ejemplo, buscan aquí el código fuente de Linux, vean, aquí está Linux Toolbars. Pueden entrar directamente ahí y desde acá pueden ir al código fuente, clonar el repositorio o descargarlo en archivo zip. Si alguien tiene curiosidad de cómo está hecho el código fuente de Linux, pues aquí lo pueden encontrar. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, el que vimos que era Bootstrap. Si alguien no encuentra o quiere ver el código fuente de Bootstrap, pues aquí lo van a encontrar. Probablemente esté ya el repositorio disponible para que ustedes puedan hacer modificaciones o colaboraciones. Y así sucesivamente pueden hacer uso de, aquí es Bootstrap, acá. Acá está Bootstrap, vean, puedo entrar y aquí ya está el código fuente. Yo puedo incluso colaborar para poder trabajar en esa aplicación. Ese es en el caso de GitHub. GitHub, el dueño es Microsoft. Existe otro que se llama GitLab. GitLab.com es exactamente lo mismo. Lógicamente tienen una manera diferente de trabajar en la parte del entorno gráfico, pero sigue siendo Git. Desde acá igual se puede crear un repositorio, pueden obtener una cuenta gratuita y también hay una parte donde ustedes pueden pagar. Por aquí en la sección que dice precio, donde ustedes pueden ir a revisar cuánto les cuesta tener alojado su código fuente. Gratis, está de $19 al mes con estas características y de $99 al mes con estas características. Y está el último que se llama bitbucket.org. Ese nosotros en la empresa hasta hace poco lo dejamos de utilizar, principalmente porque cuando empezamos a trabajar con las aplicaciones, existía GitHub, pero era
era obligatorio que pusiéramos los repositorios de manera pública. Y en GitHub se podían utilizar 5 repositorios de manera gratuita. Entonces, pues nosotros necesitábamos que nuestras aplicaciones no estuvieran en la nube. Así que pues optamos por usar Bitbucket. Actualmente ya no usamos Bitbucket, sino que utilizamos CodeComic, que es de Amazon. Ese es otro repositorio que trabaja de la misma forma. Tenemos los mismos elementos. La diferencia es que alojamos la información directamente en la nube de AWS. Así que ahí están las opciones. Voy a enseñarles a utilizarlo a nivel local y después vamos a subir cualquiera de esos repositorios a GitHub. Voy a trabajar con GitHub porque es el más común. Vamos a subir los repositorios a GitHub para que vean cómo se sube el código fuente directamente para publicarlo en el repositorio. Y para que ustedes incluso lo puedan compartir, para que entre compañeros puedan empezar a hacer actualizaciones a ese código fuente. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo. Vamos a empezar el día de mañana ya a hacer el proceso de instalación y hacer los primeros comandos o aprender los primeros comandos en el caso de Git. ¿Ok? Eso sería todo por este día y nos veremos día mañana. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche.